Bien. Malaquías 3 del 13 al 15. ¿Lo tenemos? Malaquías capítulo 3 versículos del 13 al 15. Tantas hojas ya, por ahí se perdieron mis notas. No pasa nada. Deberían estar en la cabeza también, pero por si a veces falla la cabeza, ya saben ustedes cómo son estas cosas. Pero la pregunta es, o más bien, Malaquías capítulo 3 versículos del 13 al 15, al 16, perdón. Al 15. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Vamos a orar. Buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra, porque tú nos hablas a través de ella, y te rogamos porque nos des discernimiento para poder entenderla y aplicarla a nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema que vamos a tratar en esta tarde es: ¿de qué sirve servir a Dios? Y podríamos decir que es la parte número 1, porque la próxima semana veremos la parte número 2. ¿De qué sirve servir a Dios? Dos veces, sirve y servir. Y en esta palabra, ¿de qué sirve?, implica qué beneficio hay en servir a Dios. ¿Sirve de algo servir a Dios? O, por el contrario, el servir a Dios no es más que una pérdida de tiempo. El servir a Dios es, de alguna manera, un engaño que nos hemos creído. Y quiero empezar haciendo mención de un filósofo llamado Blaise Pascal, que él puso, podemos decir, como una balanza. Cuando lo criticaban por ser él un creyente en Dios, dice: bueno, vamos a imaginar, a poner por un lado, dice, pensemos que Dios no existe, y por otro lado vamos a poner que Dios sí existe. Dice: si Dios no existe y yo durante mi vida he creído en Él, ¿qué he ganado? Dice, bueno, si Dios no existe y yo he creído en Él durante mi vida, lo que he ganado, dice, es que por lo menos me he sentido que he estado acompañado, me he sentido que no he estado solo, y cuando me he querido desahogar, pues por lo menos yo creí que alguien me escuchaba, y me he sentido confortado, me he sentido consolado, aunque no exista. Dice, yo con esa idea me he consolado, me he confortado, y he sentido que he recibido ayuda, dice. Entonces eso es, si Dios no existe, yo eso es lo que he ganado, por lo menos, dice, por lo menos he vivido con una esperanza, he vivido con la esperanza de que hay algo, de que hay alguien, de que al final hay vida eterna. Dice, eso es lo que he ganado. Ahora, ¿qué es lo que he perdido? Dice, en realidad no he perdido nada, porque incluso es el tiempo que he pasado escuchando las meditaciones, me han ayudado a ser una mejor persona, me han ayudado a examinar mis caminos, me han ayudado también en que he tenido comunión con más personas que buscaban mejorar, que buscaban examinarse. Dice, entonces todo ha sido ganancia, dice. Incluso dice, si Dios no existe, no he perdido nada. Por otro lado, dice, si Dios sí existe, ¿qué gano?
que no he vivido de una ilusión, dice. Que realmente he estado acompañado con alguien, que realmente alguien me ha fortalecido, que alguien ha escuchado mis súplicas, que hay alguien que me da esperanza y que por tanto he recibido esperanza, alguien que me ha hecho ser parte de una familia, alguien que me da vida eterna. Así que dice, durante mi vida, si yo he creído en Dios y Dios sí existe, dice, he ganado por todos sitios. Ahora, ¿qué pasa si Dios existe y yo no creo? Si Dios existe y yo no creo, lo que pierdo es que me voy al infierno. Si Dios existe y yo no creo, he vivido aquí solo. Cuando he tenido problemas, los he tenido que enfrentar yo solo. Si he enfrentado dificultades, las he tenido que enfrentar solo. No he tenido esperanza que vaya más allá de esta vida. Me he tenido que conformar con las injusticias, sabiendo que nadie va a pagar por ellas, que no hay alguien que al final va a pedirle cuentas a todo mundo. Entonces dice, el creer en Dios, el servir a Dios, el buscar a Dios, me beneficia o me sirve, exista o no exista. Eso es quizá pensando uno egoístamente, ¿no? Pero la verdad, ahora sí, yendo a la raíz, ¿sirve de algo servir a Dios? Pascal, él concluyó que sí. Y por eso a todos aquellos que lo criticaban, que decían, no, es que el creer es para los tontos, le decían. Y a veces también he escuchado a algunos que dicen, creer es para aquellos que son tontos, para aquellos que son débiles. Pero en realidad, digo, ¿sabes qué? Yo solo veo beneficios en creer en Dios. Yo no veo que esté perdiendo, estoy ganando. Pero debemos pensar en que a Dios no se le sirve solamente porque me sirve. Porque podemos caer en el yo. En que lo que más importa soy yo. Aunque Dios sí nos da importancia, aunque sí nos da valor, lo más importante al servir a Dios es que estoy cumpliendo con el propósito por el cual Dios me creó. Dios nos ha creado con un propósito. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿de qué sirve servir a Dios? Es el tema que vamos a tratar, porque eso es lo que se preguntaban los israelitas. Primer punto que vamos a tratar es que Dios declara que el pueblo lo ha desafiado. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. El pueblo desafía a Dios y Dios lo declara. Pero ¿dónde vemos el desafío? Bueno, más adelante vamos a ver que ellos, o Dios se lo aclara. Pero la palabra ahí, hablar con violencia, es una palabra que es muy rica en significado. Y el hablar con violencia a Dios implica ponerse al tú por tú. Implica el subir la voz, el subir el tono, el gritarle, el exigirle, el demandarle. Yo no sé si ustedes tienen hijos que son rebeldes o que son resacados, como se dice, ¿no? Algunos que no les importa que estén hablando con su mamá o con su papá, se ponen al tú por tú. Y les dices una cosa y te responden, y a veces hasta parece que ya te quieren pegar. Esa es la idea que tenemos aquí con el pueblo de Israel para con Dios. Lo desafían, se le ponen al tú por tú. No hay ese respeto. No hay esa sujeción o esa sumisión. Y por desgracia, ese respeto está muy perdido hoy en día. En parte por culpa de los hijos, pero también en parte por culpa de los padres. Porque nos da miedo regañarlos, porque nos da miedo decirles, oye, eso está mal hecho y no se hace, o porque nos da miedo prohibirle las cosas, porque se van a enojar. No, Señor, el Señor nos ha llamado a cumplir con unas responsabilidades, a cumplir con responsabilidades como padres y a cumplir con responsabilidades como hijos. Y Él, fíjense, ve que su pueblo lo desafía y Él no lo pasa por alto, sino aquí les habla directamente por medio de su profeta y dice, ustedes me están desafiando.
ustedes se están poniendo conmigo al tú por tú. Ustedes me están levantando la voz. Y de alguna manera está implícito el que ustedes no tienen ningún derecho a ponerse el tú por tú conmigo. La pregunta es, ¿nosotros ponemos ese orden en nuestra casa? ¿O dejamos a nuestros hijos que nos pisoteen? Dejamos a nuestros hijos que digan lo que quieran. Porque saben que los hijos empiezan desde chiquitos a hacer eso. Y nosotros los dejamos. Y cuando nos damos cuenta, ya no hay quien los controle. ¿Y quién fue el culpable? El culpable fuimos nosotros mismos, por un lado, porque no supimos poner un alto y decir, cuidado, yo soy tu padre, soy tu madre. Yo no soy tu amigo, no soy tu colega, no soy tu amiguita. Dios me ha dado una responsabilidad sobre ti y me debes un respeto, te guste o no te guste. Por un lado está esa podemos decir, dejación de responsabilidades por parte de los padres. Pero también por otro lado está el espíritu rebelde de los hijos, que no se quieren someter, que se creen que le pueden hablar a todo el mundo como les venga en gana. Y eso no es correcto. No es correcto. Desafiarles. Me tienes que comprar eso, porque me lo merezco. Flojonazo o flojonaza. Y quieren tener de todo, un montón de derechos. Cuidado. Aquí Dios les habla con claridad. ¿Por qué? Porque miren, no se nos olvide que todos debemos ser respetuosos. Así que el pueblo de Israel se ha apartado, se ha alejado, y Dios les dice, les declara a ustedes, dice, tus palabras contra mí han sido violentas. Tus palabras, las palabras del pueblo contra mí han sido desafiantes. Pero ¿saben qué? El pueblo dice, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Podemos decir que el pueblo no reconoce en qué ha desafiado a Dios. Y ese es uno de los problemas, que nosotros a veces tiramos la pedrada y escondemos la mano. No, yo no hice nada. ¿Yo qué hice? ¿En qué te he fallado? ¿En qué te he desafiado? Incluso a veces tenemos que decirles, es que dijiste esto, y lo saben de sobra. Pero, ¿qué pasa? Que uno no quiere reconocer, le cuesta a uno reconocer sus fallos, le cuesta a uno reconocer que lo ha hecho mal. Entonces, ¿cómo ha maltratado en este caso? Y fíjense, suena un poco hasta incorrecto decir esto, ¿no? ¿De qué manera ha maltratado el pueblo a Dios? Es lo que dicen. ¿Cómo te hemos maltratado? ¿Cómo nos hemos puesto al tú por tú? ¿En qué te hemos faltado el respeto? ¿En qué te hemos desafiado? Y ahí la idea que está en el fondo es la idea de, yo no me acuerdo de haberte desafiado. Yo no me acuerdo de haberme puesto al tú por tú. No, yo siempre he sido respetuoso. Está el no reconocer uno sus fallos. Pero sabemos que ante Dios no podemos ocultar nada, ¿verdad? A Dios no hay nada que le podamos ocultar. Y por eso ya en el punto número 3 ya dice, vemos las formas en que el pueblo desafía a Dios. ¿De qué manera? Formas en que el pueblo desafía a Dios. Primero les dice, habéis dicho. O sea, ustedes dijeron esto. Y piensen o pensemos en la forma en que lo dijeron, que lo que han dicho está mal en sí, pero también la forma en que se refirieron a Dios, eso agrava las cosas, ¿no? Porque uno puede no estar de acuerdo con lo que sus papás dicen y decirlo con respeto, ¿no? Decirlo de una buena manera, y eso de alguna manera como que suaviza las cosas. Pero cuando nosotros decimos algo o queremos destacar un error, luego lo decimos mal. Entonces, por la forma en que están dirigiéndose a Dios, ya lo están ofendiendo, ya lo están desafiando. Pero luego también su lógica, su forma de pensar, también es ofensiva, es desafiante. Y ella dice, habéis dicho, primero, por demás es servir a Dios. Dice, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces, las formas en que el pueblo desafía a Dios son, en primer lugar, diciendo que servir a Dios, que no sirve de nada. Como dice el versículo 14,
¿Cómo nos dice? Por demás es servir a Dios. Eso, puesto en nuestras palabras, es esto. Servir a Dios no sirve de nada. Es inútil. Ahora, pensemos en esto. Un pueblo que fue llamado a ser bendición para las naciones por Dios mismo, termina diciendo, no sirve de nada servir a Dios. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puede llegar un pueblo a estar a vivir totalmente en oposición al propósito por el cual Dios lo escogió, por el cual Dios lo eligió, por el cual Dios obró maravillas? Porque, ¿qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la misión de Israel y de todos los descendientes de Abraham era proclamar que en Dios, que en el Dios vivo, en el Dios verdadero, había un estilo de vida mejor, que era mucho mejor servir a Él que servir a todos los dioses. De hecho, su estilo de vida tenía que reflejarlo. Pero el pueblo de Israel llega a la conclusión de que servir a Dios no sirve de nada. No sirve para nada. La pregunta es, ¿alguna vez tú has dudado de si sirve de algo servir a Dios? ¿Es provechoso para algo? ¿De qué aprovecha servir a Dios? Generalmente, cuando nosotros centramos nuestra vida en lo temporal y lo material, y nos olvidamos de lo espiritual, muchas veces concluimos que servir a Dios no sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que tenemos nuestra mirada muy velada, muy corta, no vemos más allá de nuestra nariz. Imagínense lo que había pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado en cautiverio, ¿dónde? Primero en Babilonia, ¿no? Luego los asirios, luego vemos que hay ahí cambios de poderes. Luego regresan ellos de la cautividad. ¿Qué es lo que vieron los judíos en Babilonia? Ellos vieron un imperio. Ellos vieron a un emperador, a unos emperadores, unos reyes riquísimos, poderosos, unas ciudades hermosas. ¿Qué tiene que ver, me imagino dirían, qué tiene que ver esto aquí donde vivimos con Babilonia? Era como cuando uno está en la ciudad y ves los edificios, todo imponente, y luego vas al ranchito donde ves las casitas que se están cayendo. Y dices, aquellos son los que no buscan a Dios, y nosotros somos los que buscamos a Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros buscar a Dios? Y mira, estamos aquí viviendo como miserables, y aquellos que no buscan a Dios, mírenlo cómo viven, como reyes. ¿De qué sirve servir? ¿De qué beneficio trae el servir a Dios? Si uno mira lo externo, podría decir, pues no sirve de nada. No sirve de nada. Pero cuando uno se centra nada más en lo material, uno podría llegar a concluir en ello. Pero ¿saben qué? No se nos olvide que los propósitos de Dios, primero, son eternos. Los propósitos de Dios no son temporales. Y que lo material sí es temporal. Nos guste o no nos guste, lo material es temporal. Este cuerpo es temporal. Tendrá que ser resucitado, tendrá que ser transformado para poder resucitar, ¿no? Para poder ir al cielo. Y sí, nosotros le damos mucha importancia a lo material, pero saben que lo material aquí se queda. ¿Es importante? Sí, es importante, no lo vamos a negar, pero es importante entre tanto que estamos aquí. Una vez que muramos, ahí se quedó todo. Y da igual lo que hayas conseguido, lo poderoso que hayas llegado a ser, los jardines que hayas tenido, las mansiones que te hayas edificado, los rascacielos que tengas. Da igual, miren al Señor Jesucristo, no vino a nacer en un palacio. ¿A dónde vino? Vino a una cueva. Vino ahí a un pesebre. No dejó un edificio. No puede uno decir, pues miren, aquí es donde el Señor Jesucristo vivió. No lo sabemos. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si hubiese querido formar un imperio,
lo habría hecho, podría haberlo hecho, pero no hizo eso. Porque el Señor Jesucristo, si se dan cuenta, no dejó huellas temporales aquí. Ahora las huellas que deja son eternas. Y si vemos cómo es el reino de los cielos, ¿no? Que nos habla de que es como esa pequeña semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, pero que crece, y luego sirve para que incluso las aves vengan a anidar sobre ella. ¿Por qué? Podemos decir, a protegerse o refugiarse sobre sus ramas. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es una obra que no se limita a lo temporal. La obra de Dios es una obra mucho más hermosa y más poderosa de lo que este mundo nos puede ofrecer. Sirve, pero también les tengo que decir una cosa. Nosotros hoy solo sabemos en parte para qué sirve o qué beneficio trae servir al Señor, pero realmente veremos el beneficio en el futuro. Veremos para qué sirve, pero eso será la próxima semana cuando andemos un poquito en ello. Ahora, la siguiente parte es que ellos, o la forma en que el pueblo desafía a Dios también es cuestionando de qué aprovecha guardar la ley de Dios. ¿De qué aprovecha guardar la ley de Dios? ¿Para qué sirve obedecer o guardar, que tiene que ver con uno guardarla en su corazón, pero también ponerla en práctica, ¿no? ¿De qué aprovecha guardar la ley de Dios? ¿Sirve de algo obedecer la ley de Dios o no sirve de nada? Podríamos agarrar un montón de leyes a la basura y decir, no sirve de nada. Ellos parece que eso es lo que están dispuestos a hacer. A decir, ¿de qué aprovecha guardar la ley de Dios? ¿De qué aprovecha ser justos? Si parece que los injustos son los que mejor les va. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿sirve de algo guardar la ley de Dios? ¿Sirve de algo o no sirve de nada? ¿Y saben qué? La ley de Dios fue dada, por un lado, para mostrarnos lo pecadores que somos. La ley no nos salva, no, pero la ley sí nos muestra lo que es bueno. Y la ley también nos hace ver lo pecadores que somos. ¿De qué sirve guardar la ley? Bueno, nos muestra lo pecadores que somos, nos muestra qué es lo que debemos hacer, nos muestra qué es lo que Dios espera de nosotros, pero también cuando lo obedecemos, nos sirve para vivir en comunión con el Señor. Ahora, para ellos parecía que no servía de nada. ¿Por qué? Porque ellos y les digo nuevamente, tenían la vista muy cerrada, estaban pensando solamente en lo temporal, en el aquí, en el ver uno a su semejante y decir, pero es que mira, nosotros no nos está yendo bien. Y ahí están desafiando a Dios. Es como, Señor, tú nos has dado unas leyes que no sirven para nada, no sirve de nada. Y de hecho mucha gente hoy en día dice que las leyes no sirven. Las leyes solamente les sirven a aquel para quien tienen un uso práctico, ¿no? A ti te funcionan esas leyes, muy bien, pero para aquellos no. Pero ¿saben qué? Las leyes de Dios son universales y sirven para todos. Y la ley de Dios también nos sirve como protección. Y podemos ilustrarlo de muchas maneras. Por ejemplo, podemos ilustrarlo con la parte exterior de la casa, ¿no? En la casa, todas las paredes, el techo, sirven de refugio, ¿o no? ¿Para qué o por qué dormimos dentro de una casa o habitamos dentro de una casa? Porque es un lugar donde estamos protegidos. Ahora, en cuanto salimos de esa casa, ¿qué es lo que sucede? Nos vemos expuestos a la lluvia, nos vemos expuestos al sol, nos vemos desprotegidos. Y normalmente uno las cosas de valor no las guarda fuera de la casa, ¿no? Dices, voy a guardar lo de valor dentro de la casa. Muy bien. Ahora, las leyes de Dios podemos decir que son como ese perímetro, como esa casa, que tienen el propósito de protegerte. Mientras que nosotros vivimos dentro de esa casa o de esas leyes que Dios nos ha dado, tenemos esa protección, tenemos su protección.
pero en cuanto nos salimos de ella, caemos en territorio peligroso. Entonces sí sirve guardar la ley de Dios, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que a veces uno no lo ve. Porque es que resulta que cuando tú estás dentro de la ley de Dios, nos guste o no, estamos restringidos a unos límites. Y a nosotros no nos gustan los límites. Nos gusta volar como pájaros libres, ¿no? Pero se den cuenta que los pájaros muchas veces caen en las manos del cazador. Y por eso el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Todo aquel que se sale de los límites que Dios le ha establecido, de los contornos, lo va a devorar. Le va a tirar un zarpazo. Entonces la ley del Señor sirve para nuestra protección. El problema está en que a veces nosotros vemos que parece que están disfrutando más los que no tienen en cuenta a Dios. Parece que a ellos es a los que les beneficia no tener en cuenta a Dios. Así que ellos desafían a Dios como cuestionando de qué aprovecha andar afligido delante del Señor. ¿Y qué significa esto, andar afligido delante del Señor? Estaba leyendo otras traducciones y hay otra traducción que traduce de el que ellos cuestionan, el andar triste o el arrepentirse del pecado como algo que no sirve de nada. Es decir, llegan al punto de que consideran que vivir en pecado y no arrepentirse es lo mejor, que no sirve de nada uno andar afligido delante del Señor. Y eso es lo que implica andar afligido delante del Señor. Cuando uno peca, lo normal es que uno se sienta afligido, que uno se sienta mal, que uno como que se esconda, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que andas mal y por eso no quieres dar la cara o no queremos dar la cara, pero sabemos que estamos mal. Ahora puede llegar uno al punto de que peque uno y porque no se arrepintió, porque no se afligió, que empiece a hacérsele un callo y que luego anda uno haciendo el mal y anda uno como Juan por su casa. Ni se arrepiente, ni tiene tristeza, ni se aflige. ¿Por qué? Porque ha endurecido su corazón. Y ellos ven a todos los que tienen su corazón endurecido y dicen, si no sirve de nada uno arrepentirse, vive la vida, que la vida es muy corta, ¿no? A veces dice uno, la vida es corta, déjate tú de cuentos, déjate de andar ahí andando, yendo a la iglesia o escuchando la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Todo eso es una falsedad. Entonces en eso desafiaron a Dios, esas formas. Pero más, dice el punto 4, el pueblo desafía a Dios también ¿en qué? Decimos, ahora fíjense cómo dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, dice, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y aquí tenemos tres cosas o tres conclusiones en las que todo el pueblo, parece que esto es ya la Vox Populi, ¿no? Que todo el mundo piensa lo mismo, que cuando hablan a estas conclusiones llegan, porque dicen, decimos pues ahora, no solamente es la opinión de uno. Y fíjense que normalmente lo malo es descarado. Lo bueno, cuando uno tiene una buena idea, dice, la diré, no la diré. Cuando tienes algo bueno que decir, te lo piensas para decirlo. Ahora, como tenga uno un disparate, hasta le duele el estómago por sacarlo, ¿no? Tiene uno ganas de decirlo enseguida. ¿Por qué? Porque el mal generalmente es descarado. Y aquí entonces ya vemos que el decir de la gente es no solamente de una persona, sino de varios, es decimos, dice. Decimos pues ahora, ¿qué decimos? Dice, diciendo que los soberbios son bienaventurados. ¿Qué es la palabra soberbio? Los soberbios, ser soberbio significa ser orgulloso.
ser desafiante. La Biblia nos enseña que Dios a los soberbios los mira de lejos, dice. Que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Pero el pueblo de Israel ahora decía que los soberbios son bienaventurados. ¿Y qué significa ser bienaventurado? Por un lado significa ser feliz, ser dichoso, significa que te va bien. Entonces lo que el pueblo estaba diciendo es, le va bien a todos los que son orgullosos, a todos los que son soberbios, a todos los que no hacen caso, a todos los que son desafiantes. El orgullo es lo que se está exaltando aquí. El poder del hombre. Y eso es un poco lo que vemos que la sociedad llegó en su tiempo a cuando puso toda su esperanza, toda su confianza en el hombre, ¿no? Porque generalmente podemos decir que en la Edad Media toda la mayoría de la población o la mayoría de la gente tenían un temor de Dios, creían en Dios. Pero luego vienen las revoluciones en el pensamiento, en la filosofía, en los descubrimientos, en la industria. Entonces empieza el hombre a ver que el hombre es capaz de hacer muchas cosas, que el hombre puede hacer muchas cosas y cosas buenas, es verdad. O sea, el hombre ha hecho también muchas cosas buenas. Entonces llega un punto en que la humanidad pone al hombre como el centro de todo. Y lo que hacen es desplazar a Dios. Dicen, ya no necesitamos a Dios. Entonces, ¿qué pasa con la religión? Pues a un lado la religión. ¿Qué pasa con creer en Dios? A un lado. ¿Por qué? Porque ahora el hombre es la medida de todo. Y de hecho, la humanidad se llega a creer de que el hombre puede crear un mundo perfecto, en el que todo mundo puede vivir bien, ¿no? Como separados de Dios. No necesitamos esa idea de Dios para nosotros. Pero ¿saben qué? Esa arrogancia, esa altanería, esa soberbia que llena el corazón de los hombres, recibe unos golpes fuertes, porque Dios al soberbio lo mira de lejos. Entonces ahí nos viene la Primera Guerra Mundial, donde ya vemos que el hombre sí puede hacer muchas cosas buenas, pero es capaz de matar, es capaz de destruir y de destruir a millones, no solo a uno o a dos. Que el hombre es capaz de destruirse a sí mismo, es capaz de destruir la humanidad. Entonces ahí se pierde un poco la confianza en el hombre. Pero ¿saben qué? No se aprende la lección. Y después de la Primera Guerra Mundial viene una Segunda Guerra Mundial, en el que casi todos los países, especialmente los más poderosos, se ven involucrados. Y con eso se acaba, podemos decir, con esa confianza en el superhombre. Y de alguna manera la Primera y la Segunda Guerra Mundial sirven para que el hombre reciba una dosis de humildad, porque a veces es necesario vacunarnos contra la soberbia y necesitamos la humildad. Y ya la gente no confía tanto en las posibilidades del hombre. Vemos que de tiempo en tiempo se van levantando hombres soberbios, violentos, pero también caen, porque nadie que sea soberbio va a mantenerse arriba por mucho tiempo. Cuanto más todo lo que sube tiende a caer, porque esa es una ley que se aplica tanto a lo material como a lo espiritual. Así que ellos desafían a Dios diciendo que los soberbios son bienaventurados, pero están equivocados. El hombre en su soberbia no es bienaventurado. El hombre en su soberbia está hinchado de vanidad, pero igual que una bomba, un globo, nada más se le pincha, se acabó, decimos es vanidad. Eso es lo que pasa cuando se desafía a Dios, diciendo que la felicidad está en ser orgulloso. No, Señor. El siguiente punto es diciendo que los que hacen impiedad son prosperados. Y aquí lo que está, si se dan cuenta, lo que está haciendo es contraponer, ¿no? Servir a Dios, dicen, no sirve de nada, pero hacer el mal sí. Y de hecho, en eso, o esa es una de las dudas por las que pasó también David, porque veía cómo sus enemigos eran prosperados. Decía, pero bueno, Señor, yo aquí estoy buscándote, buscando hacer las cosas bien,
yo no quiero traicionar a nadie, y veo que a mis enemigos les va bien, y yo aquí sufriendo. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo, porque estás trabajando día a día, haciendo las cosas bien, esforzándote por hacer las cosas bien, y luego ves ahí otros ladrones que viven sin temor a Dios, que hacen lo malo y van como la espuma, subiendo y subiendo, y van para arriba, y hacen una casa y otra y consiguen un montón de cosas, y dices, qué bien les va, te andan de fiesta en fiesta, andan a las risas, andan estrenando coches, andan estrenando casa, y les va bien. Así que dicen, es que ¿saben qué? Al que hace mal le va bien. Y esto es a la conclusión a la que llega el pueblo de Dios. Es decir, bueno, hacer el bien nos parece que no sirve de nada. Obedecer la ley de Dios parece que no sirve de nada. Ahora, el hacer el mal sí, porque mira cómo triunfan. Y si pensaban en los de Babilonia, pues más decían, mira, tienen palacios poderosos, tienen ejércitos grandes, y ni en cuenta tienen a Dios. Podrían haber dicho eso. Por lo menos ellos sí, aquí lo dicen. Que los que hacen impiedad son prosperados, dicen. Y la pregunta ¿es verdad eso? Que los que hacen el mal, los que hacen impiedad son prosperados. ¿Y saben qué? Económicamente hablando, muchas veces es así. Muchos se enriquecen, y no voy a decir que todas, pero la mayoría de las fortunas se hacen de esa manera, aprovechándose de los más débiles, explotando a la gente. No podemos negarlo. Entonces sí les sirve hacer el mal, pero hay un día en que veremos que eso, igual que todo lo demás, es pura vanidad, en el que cada uno va a ser puesto en su sitio, pero en su tiempo. Ahora, también les digo que andando en obediencia a Dios hay prosperidad, también prosperas, pero prospera tu alma, y generalmente también prosperarás materialmente, no como la espuma, porque saben que la espuma también es pura falsedad. La espuma sube muy rápido, pero luego cuando se va que se queda en nada. Por eso dije que el hacer el mal sí hace que subas como la espuma, pero también bajas como la espuma. Pero haciendo el bien, la prosperidad es distinta. ¿Por qué? Porque es algo que tiene la bendición de Dios. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios sobre la bendición, sobre el prosperar en obediencia al Señor? Dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay una gran diferencia. No nos creamos que Dios no provee para sus hijos. Provee, porque no deja a los justos desamparados. Y el siguiente aspecto es diciendo que los malos ponen a prueba a Dios y no les pasa nada. Eso es lo que a veces nosotros decimos o vemos, ¿no? Me acuerdo que había una canción que decía, ¿no? Que la cárcel se hizo para los malos, pero que no son tan malos. Los que son muy malos, dice, saben evadirla. Los que son medio malos son los que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque dicen al final, el que hace el mal desafía a Dios y no les pasa nada. La pregunta es, ¿pasa algo porque uno desafía a Dios o no hay consecuencias? Ellos llegan a esa conclusión, porque eso es lo que el pueblo, lo que el pueblo hablaba, ¿no? Pues mira, aquel le está yendo bien. ¿Tú sabes lo que hizo aquel? Sí, ¿y qué le ha pasado? Nada. Y así vemos nosotros, a que conoces personas que han hecho mucho mal y viven como reyes. Y bueno, si nos metemos en la política, vemos a dictadores, ¿no? Que según los
meten a la cárcel, pero son arrestos domiciliarios, donde viven en su mansión y viven como reyes. Lo que en realidad están diciendo la policía es, no lo toque nadie porque está bajo mi protección. Están arrestados, pero es un arresto domiciliario. Es un poco una burla. Y si están en la cárcel, pues ahí les ponen todos los servicios, todo lo que necesiten, porque es un arresto. Pero es que ya ellos ya superaron la barrera del ser medio malo, no son malos, y no les pasa nada. Pero no solamente eso, desafían a Dios y escapan. Como dice, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Y qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es ponerlo a prueba. Decir, a ver Dios, a ver si es cierto que tú obras. Voy a hacer lo malo y verás que no pasa nada. Pero es también, por ejemplo, a veces están los desafiantes, ¿no? Que dicen, si no pasa nada. Cuando te invitan a hacer lo malo, te dicen, no pasa nada, hombre, vente, no seas gallina. No seas miedoso. Si no pasa nada, o no nos han invitado a hacer lo malo muchas veces y no pasa nada. Y efectivamente, vas con ellos, haces lo malo y no pasa nada. Dices, ¿sabes qué te decía? Tú eres miedoso y no pasa nada. Y así que todo el pueblo ya decía así, en realidad, se puede desafiar a Dios, se puede tentar a Dios y no pasa nada. Pero cuando pasa. Hay un punto en que Dios dice hasta aquí se te acabó. Sí pasan muchas cosas, lo que pasa es que a veces que no somos conscientes de ellas. Una es que nuestro corazón se endurece, que nos metemos en territorio del enemigo y de alguna manera nos metemos como en un lazo. Y cuanto más hacemos lo malo, ¿saben qué? El enemigo nos va apretando más el lacito. Más y más y más, hasta que llega un punto en que caemos en lo que se llama vicio y nos jaloneamos y vamos para un lado y para otro y no podemos escapar, porque sí pasa. Decimos que no pasa nada, pero sí pasa. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no actúa según nosotros cuando debería actuar? Porque nosotros creemos que Él debería actuar cuando pensamos nosotros. Y de alguna manera a veces hasta quisiéramos, para evangelizar, ver que una persona hizo lo mal y le fue mal. Pero resulta que no nos da Dios esa herramienta, ¿verdad? Vemos que hace lo mal, que desafía a Dios y le va bien. Y entonces a veces hasta lo utilizan en contra tuya. Dicen, mira tú de tonto ahí. ¿Por qué no actúa Dios cuando yo quiero que actúe, cuando yo creo que debe actuar? En primer lugar, porque Dios es soberano, porque a Dios no lo puedes manipular a tus deseos. No puedes hacer que Dios actúe cuando tú crees que es prudente que Él actúe. Porque si tú crees que Dios puede ser manipulado, no crees en el Dios de la Biblia, crees en un ídolo. Y Dios no es un ídolo. Porque Dios tiene un tiempo establecido. Pero principalmente, Dios no destruye a quien hace el mal inmediatamente, porque tiene misericordia de él. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, podemos decir que no envía fuego del cielo inmediatamente sobre los que hacen el mal, porque les está dando tiempo a que se arrepientan. Es eso. Porque Dios es paciente contigo y conmigo. Si Dios no fuera paciente, estaríamos perdidos. Pero ¿saben que la ira de Dios sí se manifiesta en ocasiones? El mundo
es un mundo que está, podemos decir, gimiendo. Vemos huracanes, vemos terremotos, vemos incendios, vemos destrucciones. ¿Por qué? Porque son de alguna manera señales que Dios nos da para decirnos, no todo está tan bien, arrepiéntete, arrepintámonos. ¿Por qué? Porque su paciencia se agota. Lo demostró con Noé en el diluvio, lo demostró con Sodoma y Gomorra, lo demostró también con los cananeos y lo demuestra con nosotros. Él es paciente, pero hay un momento en que pide cuentas. La próxima semana continuaremos con ese tema. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu santa palabra, porque en ella encontramos que tú eres un Dios todopoderoso, soberano, que se merece nuestro respeto y que no debemos por ninguna razón ponernos al tú por tú contigo. Señor, por favor, ayúdanos a ser respetuosos, a honrarte, a glorificarte, a esperar tu tiempo, a confiar en que tu tiempo es perfecto y que tú lo haces todo hermoso en tu tiempo. Señor, te agradecemos por la paciencia que nos tienes y te pedimos por aquellos que hacen el mal para que toques su corazón y que se puedan arrepentir, y que en ese proceso nos utilices para llevarles tu mensaje de esperanza. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga.